aquí nosotros vemos la analogía entre el matrimonio y, ¿verdad?, lo que entendemos, lo que Dios nos revela en su palabra, este misterio revelado que es la iglesia. Nos dimos cuenta a través de este estudio que el matrimonio fue iniciado por Dios en la humanidad, para el bien de la humanidad, pero también como un tipo, un símbolo específico en cuanto a la relación entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, ya desde el Antiguo Testamento, en el corazón, en la intención, en los propósitos de Dios, ya existía la iglesia. Pero en la práctica esto se manifestó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, en su ministerio terrenal, cuando Él fundó, cuando Él estableció la iglesia. Ahí es donde inicia, donde comienza de manera práctica, efectiva, la iglesia. Pero ya estaba esto en el corazón del Señor. Y luego en el Nuevo Testamento muchos misterios del Antiguo Testamento fueron revelados, fueron aclarados, entre ellos la iglesia. Y dentro de todos los misterios, de este misterio, el Señor se refiere como algo grande. Dice el versículo que leímos, grande es este misterio, porque es un misterio profundo, pero además, porque es un misterio importante, que hoy día en el Nuevo Testamento es revelado, no es algo oculto, no es algo que solo algunos pueden entender, conocer o saber, sino más bien es algo revelado para nosotros. Las cosas ocultas, dice la Escritura, pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que las cumplamos, para que las pongamos en práctica. Así que este es un misterio ya revelado para nosotros en el Nuevo Testamento y necesariamente tiene que ser algo práctico. No es solo el entendimiento, el conocimiento de él, sino que esto tiene que ser llevado a la práctica. Ahora bien, dentro de esto vimos varios de los propósitos y de los fundamentos en que fue establecido, ¿verdad?, el matrimonio, ¿de acuerdo? Labrar, administrar, extender el huerto que Dios había creado para el hombre y para su propio bien. Y en ese contexto, fructificar, multiplicarse y llenar la tierra y establecer una comunión con Dios. Así como también se fundó el matrimonio en el concepto de una separación, ¿verdad? Dejar al hombre a su padre y a su madre, en una unidad, una unión especial, ¿verdad? Se unirá a su mujer y una fusión especial, serán una sola carne. Y vimos, ¿verdad?, cómo estos aspectos también se relacionan a nosotros como iglesia, pues nosotros también hemos sido separados, hemos sido apartados del pecado, de la condenación del pecado y del mundo. Hemos sido separados para una relación personal, estrecha con nuestro Señor, con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido también integrados en una unidad, una unión especial, en este cuerpo, ¿verdad?, que Jesús estableció, que es la iglesia. Y hay una fusión, ¿verdad?, especial entre los creyentes que son miembros de una iglesia y que perseveran unánimes en un cuerpo, sirviendo al Señor. Y es en ese contexto que aprendemos muchas cosas, ¿verdad?, prácticas. Pero también hay cosas aún más específicas que en el caso de cada creyente, cada miembro de una congregación debe aplicar en sus vidas. Y hablamos de tres cosas, ¿verdad?, que vemos acá en este texto de Efesios, capítulo 5, principalmente del 22 en adelante, y que nos muestran, ¿verdad?, cómo Dios espera que funcione el matrimonio. Y por lo mismo, eso también debería enseñarnos cómo Dios espera que nosotros funcionemos como iglesia. Por ejemplo, el Señor dice que los varones, los hombres, los maridos, debemos amar a nuestras esposas. Pero nos dice cómo debemos hacerlo, como Cristo amó a su iglesia. Y aprendimos el amor de Dios por su iglesia. Lo importante que es para Cristo, ¿verdad?, su iglesia. Y reflexionamos en cuanto a esto mismo, ¿verdad?, en nuestras vidas. ¿Respondemos a ese amor? ¿Somos conscientes del amor de Dios por nosotros? Y nosotros respondemos ese amor que Él nos da. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de buscarnos para que nosotros, ¿verdad?, fuésemos objeto de su amor, un amor sacrificial. Por lo tanto, así como los esposos debemos amar sacrificialmente a nuestras esposas, anteponer no nuestro egoísmo, nuestra carnalidad, nuestro orgullo, sino más bien
sujetarnos, ¿verdad?, a un amor sacrificial por nuestras esposas, estando incluso dispuestos a dar nuestra vida por ellas y rendir, ¿verdad?, nuestros esfuerzos para nuestras propias mujeres, para que ellas también a la misma vez respondan ese amor, como el amor de Cristo por su iglesia. Significa que ahí está esta relación que Dios nos muestra. Bueno, también vimos el domingo pasado acerca de la pureza que Dios espera en la congregación. Cristo está purificando a su iglesia, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, ¿verdad?, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Y Él nos quiere santificar, Él nos quiere apartar, ¿verdad?, y nos quiere guardar en su amor. De la misma manera que un esposo debe cuidar a su esposa, debe protegerla, debe cuidar no solo de su salud física, sino también emocional e incluso espiritual. Nosotros como hombres somos los llamados a ser líderes espirituales en nuestros hogares y guiar a nuestras esposas en los caminos del Señor. No al revés, ¿verdad? No es la esposa que debe llevar, ¿verdad?, el liderazgo en el hogar, sobre todo espiritual. Es el varón, es la responsabilidad nuestra como esposos de ser sacerdotes en nuestros hogares y de poder guiar a nuestra familia en los caminos del Señor y dar el ejemplo. Bueno, de esa manera nosotros también cuidamos, ¿verdad?, a nuestras esposas. Eso es lo que se espera, lo que Dios espera en el matrimonio. Es lo mismo también el Señor es lo que espera en nuestras congregaciones. Es por eso que el Señor santifica a su iglesia por medio de su palabra. Su palabra es como una espada, ¿verdad?, de dos filos que penetra a partir del alma y va cortando aquellas cosas que no deben estar en nuestras vidas. Nuestras vidas deben generar cambios, nuestra vida debe cambiar en la medida que estamos entrando en una comunión más cercana con nuestro Señor. A veces Dios tiene que aplicar su disciplina directa. A veces hay una disciplina eclesiástica que Dios delega a la iglesia para mantener santo a su pueblo. A veces son las pruebas, a veces, ¿verdad?, son las dificultades que nos van santificando y nos van apartando del pecado. Pero principalmente el ser expuestos a la palabra de Dios, a la enseñanza bíblica sana y fiel de la palabra del Señor, para guardarla en nuestro corazón cada día y así poder crecer espiritualmente. También, ¿verdad?, dentro de la comunión en la iglesia nos vamos confrontando unos a otros. No solo desde el púlpito, sino también en la comunión que tenemos entre nosotros para remendar, arreglar, perfeccionar y restaurar unos a otros nuestras vidas. Que aquellos que son espirituales dentro de la iglesia debemos involucrarnos, ¿verdad?, en restaurar a aquellos que han caído, a aquellos que necesitan fortaleza y crecimiento espiritual. Bueno, el último aspecto que nos corresponde considerar en este pasaje que estamos viendo acá es algo que quizás hoy en día no es muy popular o no es en realidad algo muy famoso, ¿ya?, o algo muy quizás atrayente, ¿verdad?, a la gente, y que es una responsabilidad fundamental también, no solo dentro del matrimonio, sino también en el contexto de la iglesia. Recuerda que esta es una analogía entre el matrimonio y la iglesia. Ya hablamos, ¿verdad?, en primer lugar, del amor que debe existir dentro del matrimonio y cómo el varón, el esposo debe ser el principal responsable, el líder que, ¿no es cierto?, trae al matrimonio el amor. De la misma manera vemos a Cristo amándonos y nosotros respondiendo a ese amor de manera consecuente. También vemos cómo Cristo nos purifica, nos limpia, ¿verdad?, y nos guarda de todo mal para, ¿no es cierto?, perfeccionar un pueblo santo, celoso de buenas obras, de tal manera que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible a la venida del Señor Jesucristo. Pero hay un tercer aspecto que aquí en este caso tiene que ver con la mujer. Y tiene que ver con una responsabilidad, un rol que le compete a la mujer, que como dije, no es quizás hoy en día, en nuestra sociedad alejada de los principios bíblicos, muy normal o muy común,
que es la obediencia, el respeto y la sumisión. No son palabras, ¿verdad?, que nos gusta escuchar o que son comunes al día de hoy. Dice versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Incluso de la misma manera que Dios le dice al hombre que debe amar a su mujer y le dice el cómo debe hacerlo. Mira, interesante cómo el Señor también enseña, ¿verdad?, a las mujeres el cómo deben sujetarse a sus maridos, la manera en que deben hacerlo. Y lo dice allí, ¿verdad? ¿Cómo? Al Señor. El cómo indica, ¿verdad?, que nosotros, así como debemos estar dispuestos a someternos al Señor, también debemos estar dispuestos como iglesia, en este caso nosotros, a someternos a nuestro Señor. De esta manera, la mujer es un tipo, un testimonio, ¿verdad?, de cómo la iglesia también debe estar sujeta a Cristo. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 32 nuevamente: grande es el ministerio. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces este es por decirlo así, una escopeta de dos tiros, ¿verdad? Un cañón de dos, ¿no es cierto?, tiros que apunta tanto al matrimonio como también a la iglesia. Y esto no es extraño, pues la base de una iglesia son los matrimonios. La base de una iglesia son matrimonios firmes y sólidos que honran al Señor. Y es ahí donde tenemos que también nosotros entender nuestras responsabilidades. Aquellos que aún no están casados deben aprender, ¿verdad?, para que cuando lo estén puedan poner en práctica estos principios. E incluso aquellos que tal vez ya llevan tiempo casados y quizás no han estado respetando estos principios, sí necesitan entenderlos y volverlos, ¿no es cierto?, a hacer realidad en sus vidas, o comenzar, ¿verdad?, a aplicarlos en su experiencia matrimonial, familiar. Pero sin ningún lugar a dudas, este es un tema fundamental: la obediencia, el respeto, la sumisión. Miren lo que dice el verso 23: porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mujeres, damas, casadas, esposas, están sujetas a sus maridos en todo. La pregunta también podemos hacerlo a nosotros como iglesia. Iglesia, ¿estamos sujetos a Cristo en todo? Y después vamos a profundizar un poquito más de esto, porque la respuesta no es tan fácil como quisiéramos, ¿verdad? No, sí, yo amo al Señor y yo estoy siempre pensando en el Señor. Sí, ya, está bien. Pero en la práctica, ¿en qué forma nuestras vidas realmente están sujetas al señorío de Cristo? ¿Qué decisiones estoy tomando en relación a esto? ¿Qué actitudes estoy tomando en relación al señorío de Cristo? Porque una esposa, ¿verdad?, puede estar sujeta a su esposo, pero en su corazón, en sus intenciones, en sus actitudes, no necesariamente. En la práctica, ¿verdad?, no necesariamente. De ahí es donde cada esposa, ¿verdad?, debe reflexionar en su corazón de qué manera está viviendo la palabra de Dios. Pero también nosotros como creyentes, como iglesia, incluyendo a nosotros como varones, como hombres, ¿verdad?, como jóvenes, estamos sujetos a Cristo. Nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra conducta está dando, ¿verdad?, testimonio de un corazón obediente, respetuoso y sumiso a la palabra de Dios. La sumisión y el respeto a la autoridad hoy en día son valores menospreciados. La sociedad actual no quiere escuchar estas palabras, es más, son ofensivas para muchos el día de hoy. Estos valores se aprenden o se deben aprender según el plan establecido por Dios en el hogar. Estos valores se deben aprender, o incluso estos valores se pierden en el hogar cuando el hogar no se conforma a los principios de la palabra del Señor. Generalmente, esto es por el buen o el mal ejemplo de los padres en el matrimonio. ¿Por qué hoy en día hay tantos jóvenes rebeldes? ¿Por qué hoy en día hay tantas familias destruidas? Quizás porque en el hogar
probablemente no se están poniendo en práctica estos principios bíblicos. El amor del esposo, el amor sacrificial del esposo hacia su mujer y la sumisión, el respeto y la obediencia de la esposa hacia su marido. Como dije, son valores, ¿verdad?, que para algunos son arcaicos, son, ¿verdad?, muy lejanos, hasta ofensivos. Y es porque la sociedad sistemáticamente se ha alejado del plan de Dios y no comprende, ¿verdad?, que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Es ignorante realmente de cómo puede ser tremendamente bendecido el hombre y la mujer que se sujetan al plan original que Dios diseñó. Él fue el creador, Él sabe cómo creó, ¿verdad?, cómo nos creó, y sabe cómo debemos funcionar. El rol de la mujer en el hogar implica sujeción, respeto, algo que, como dije, no es popular hoy día, sino que es menospreciado y algo en el cual muchas mujeres se rebelan o no respetan. Una esposa que no respeta ni se sujeta a su marido nunca podrá ser una buena esposa ni tampoco, escucha esto, una buena madre. Es más, probablemente sus hijos y sus hijas sufrirán las consecuencias de este mal ejemplo y finalmente ella misma quedará frustrada por no estar sujeta al plan original diseñado por Dios. El rol de la mujer en la iglesia es fundamental e importantísimo, pero hay un orden establecido por Dios. Hay un orden establecido por Dios y no por el hombre. El machismo y el feminismo son ideologías humanistas que no tienen lugar en la iglesia del Señor. Son maldad, son una degeneración, una perversión del plan original de Dios. Ni el machismo ni el feminismo son valores y principios cristianos. Son perversiones de un mundo caído que desestima el plan original para el hombre y para la mujer. Incluso, si esto lo llevamos a un concepto, ¿verdad?, eclesiástico, porque tarde o temprano, cuáles sean los matrimonios en una iglesia, va a ser esa iglesia. Y probablemente es por eso que hoy en día muchas iglesias progresistas faltan el respeto al diseño divino. Y escuchamos de pastoras, de profetisas, de predicadoras, de mujeres, ¿verdad?, liderando en contextos de varones en las iglesias. Y esto es algo que no solo se escapa del plan de Dios en su palabra, sino que lo deshonra. Deshonra el plan original de Dios. Decirle a Dios, no, tú estás equivocado. Mira lo soberbio que es el hombre. No, tú estás equivocado. No, tú no quisiste decir eso realmente. Tú no entiendes, ¿verdad?, la sociedad y la modernidad en la cual vivimos actualmente, Dios. Así que vamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? 1 Corintios 14:34. Por ejemplo, pasajes probablemente de los menos expuestos desde el púlpito de muchas iglesias hoy en día. O de alguna manera sacados fuera de contexto o tergiversados, ¿verdad? Gracias. ¿Verdad? Por no entender, o más bien por no creer en lo que Dios dice en su palabra, porque, escucha esto, la Biblia no es difícil de entender. Para muchos que se exponen dicen, no, es que es difícil de entender y por eso, ¿verdad?, se excusan de no leerla, de no estudiarla, de no aplicarla. No, la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Solo que probablemente, y eso sí, es difícil de creer, que implica una actitud de fe, creer o no lo que Dios dice en su palabra, que es la verdad. Puede que tú no lo creas y por lo tanto estás implícitamente diciendo, ¿verdad?, que Dios está mintiendo o se equivocó. O puede que tú lo creas y ahí tu corazón, ¿no es cierto?, se incline a ponerlo en práctica. 1 Corintios 14:34 dice aquí la palabra del Señor, y que no nos vamos a profundizar en esto, pero solo para declarar, ¿verdad?, cómo la Biblia es muy clara al respecto. 1 Corintios 14, versículo 34. Dice la palabra del Señor: vuestras mujeres
callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a quiénes. Y quizá es gran parte del problema que vivimos hoy en día en muchas iglesias. Hay muchos maridos que son ignorantes de la palabra del Señor. No tienen crecimiento bíblico, no tienen conocimiento de la palabra del Señor como para responder las dudas e inquietudes no solo de su esposa, sino también de sus propios hijos. El hogar siempre fue el contexto fundamental en que el matrimonio debía crecer en el conocimiento de Dios. Desde un principio fue así. ¿Recuerdas bien Génesis? Y hoy en día, como ocurre en muchas familias, ¿verdad?, se delega la responsabilidad de la enseñanza, de la educación, y especialmente de la educación cristiana, a las iglesias. Y si bien en las iglesias se debe enseñar la sana doctrina y la enseñanza de la palabra fiel, nunca nada va a reemplazar la importancia del desarrollo espiritual en el hogar. Amén. Y de eso nosotros como hombres somos responsables. Amén. Y probablemente en nuestra sociedad actual, por nuestra responsabilidad, quizás es que nuestras mujeres, ¿verdad?, no nos respetan. Bueno, por eso dice, si quieren aprender algo, pregunten a sus casas, a sus maridos, porque es indecoroso. Fíjate la palabra que utiliza, indecoroso, que una mujer hable en la congregación. No hay un decoro, ¿verdad?, de una mujer. Y aquí le está hablando de una especie de mutismo femenino, de que la mujer no puede hablar, tiene que entrar a la iglesia, ¿verdad?, con los ojitos cerrados. No está hablando acerca de eso. Mira, acompáñenme a Timoteo. Mire, Timoteo está hablando de la predicación, de la enseñanza, de la ministración de la palabra desde el púlpito y de la autoridad espiritual en una iglesia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto tiene que ver con el testimonio de un hombre. Esto de levantar manos santas no es necesariamente literal, sino más bien es la expresión de que no tengo nada que ocultar y que honesta y sinceramente ante el Señor soy una persona íntegra. Cuando un varón en un hogar es íntegro, su esposa, sus hijos lo van a respetar por su consecuencia. Nuevamente, ahí está el problema, quizás, porque a veces cuando se habla de la sumisión, de la obediencia, el respeto de la mujer en el hogar, ¿verdad? Ahí como hombres siempre estamos ahí mirando a nuestra esposa, ¿verdad? Un codazo, viste, yo te dije, mira, escuchaste lo que dijo el pastor. Pero resulta de que gran parte de esto tiene que ver con nuestra responsabilidad, no de nuestras esposas. Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo y levantar manos santas, sin ira ni contienda, con un corazón genuino, con un corazón realmente honesto ante el Señor, siendo consistentes y siendo consecuentes con nuestras vidas cristianas. Claro, vamos a fallar, no somos perfectos, pero ahí no está el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Ahí no está la relación mutua, ¿verdad? Sin embargo, cuando un hombre, ¿verdad?, es íntegro en el hogar, sin duda esto resulta en una mujer dispuesta, genuinamente dispuesta a ser sumisa y respetuosa a su marido. Estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice el versículo 9: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ya el decoro, ¿verdad?, la vestimenta de una dama. ¿Cómo? Con pudor. Algo que es escaso hoy en día, sobre todo en la juventud. Y no solo en la juventud, ¿verdad? La falta de pudor hoy en día es un tema. Dice con pudor y modestia, ¿verdad? Y ahí incluso menciona, ¿verdad?, algo que en el tiempo de Timoteo era un problema, probablemente quizás también como hoy en día, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El lujo, ¿verdad? El lujo desmedido. Pero más allá de esto menciona la actitud, ¿verdad?, de una mujer santa y piadosa. Dice el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Nuevamente el testimonio.
testimonio, la conducta, ¿verdad?, que debe ser propia de una dama. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, y ahí está el punto principal de esto, ni ejercer dominio o autoridades, en este caso, sobre el hombre, sino estar en silencio. Incluso menciona las razones de esto, por el engaño, ¿verdad?, al que fue objeto la mujer. Y esto tiene que ver no con una importancia, sino con el rol que corresponde a cada uno. En un equipo, para que este equipo funcione, tienen que estar bien definidos los roles. Si no están bien definidos los roles, no va a funcionar. Esto incluso es algo que se puede ilustrar, ¿verdad?, cuando a veces se forman grupos en el colegio para hacer un trabajo. Al final siempre uno de ellos termina haciéndolo todo, ¿verdad? Porque no se definen bien los roles, y los que asumen esos roles no lo cumplen. Y el joven, ¿verdad?, que es más responsable, al final termina haciendo el trabajo del resto. En el trabajo esto también es evidente, como muchos sacan la vuelta y hay uno nomás que está trabajando ahí responsablemente. Bueno, esto es muy común, ¿verdad?, en nuestra naturaleza humana. Y el hogar es igual. Hay roles, hay responsabilidades que no tienen que ver con importancia, sino más bien tienen que ver con función. Nuevamente, en la medida de que el hombre ama a su mujer, sin duda que la mujer va a responder con una actitud sumisa a su marido. Como dije, esto no es un mutismo femenino absoluto, es respeto y espacio al liderazgo varonil. Pero el liderazgo varonil es algo que nosotros como hombres también tenemos que honrar. Algo, de hecho, el liderazgo varonil es algo que hoy en día en nuestra sociedad actual muchos varones no asumen ni tampoco honran. Y ahí es donde nosotros como hombres tenemos que asumir nuestra responsabilidad, así como las damas, las mujeres también, tienen que asumir su responsabilidad. Hoy en día, la rebeldía y la obstinación es lo más común. Y nos quejamos, vemos las noticias, ¿verdad? Y siempre estamos diciendo la falta de respeto a la autoridad y cómo incluso las mismas autoridades faltan el respeto a sí mismas, ¿verdad?, y a la misma autoridad. Pero eso es algo que nace de una sociedad corrompida. Este mundo no hay nada bueno que te va a enseñar. Como dije, el machismo, el feminismo son ideologías perversas que distorsionan el plan original que Dios diseñó. Por lo tanto, necesitamos volver al origen, volver, ¿no es cierto?, a cómo Dios diseñó el matrimonio. Pero esto también nos habla a nosotros como iglesia. Como dije, hoy en día, por esta misma distorsión del plan original de Dios, muchas iglesias se han pervertido. Como ya expliqué, ¿verdad?, y como ya comenté, esto mismo ha degenerado en muchas iglesias, ¿verdad?, donde se exalta, se honra el liderazgo femenino, donde se da lugar, ¿verdad?, a predicadoras, a pastoras, mujeres que ejercen el liderazgo, cosa que Dios no diseñó. Como tampoco Dios diseñó que en el hogar, el que lleve las riendas del hogar sea la mujer. Dios, en el original, estableció que el hombre debe asumir esa responsabilidad y la mujer ser una ayuda idónea y un apoyo para que este trabajo en equipo funcione, porque el hombre no lo puede hacer solo. Bueno le es al hombre hallar mujer y alcanzar la misericordia del Señor, dice la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo. Para incluso el plan original que Dios diseñó, en ese huerto especial que Dios preparó, no iba a funcionar bien si el hombre no tenía su compañera, su ayuda idónea. Pero muchas veces en el hogar se separan rumbos, el hombre, ¿verdad?, completamente aleja a la mujer de su trabajo, ¿verdad? Mira interesante esto. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Es bueno que la mujer de alguna manera se implique en aspectos del trabajo del esposo, y lo apoye, lo ayude, lo entienda y lo complemente. Quizás no va a estar ahí, ¿verdad?, en el trabajo mismo, pero sí va a poder ser un apoyo para que ese hombre haga bien su trabajo. Quizás por eso hay tantos problemas laborales hoy en día y tanta falta, ¿verdad?, de productividad. Sí, si los matrimonios fueran más unidos, habría más productividad en los trabajos hoy en día. En todo aspecto, en toda área de trabajo, en toda área de labor. Es interesante cómo muchos hombres destierran, ¿verdad?, completamente a sus esposas de su trabajo.
porque no saben, porque no entienden, porque no son capaces, y no es así, hay un complemento. Y más todavía en las cosas del Señor, en las cosas que tienen que ver con la iglesia. Entonces, el problema que tenemos hoy en día de rebeldía, de obstinación, de falta de sumisión, de falta de respeto, en realidad tiene su origen no solo en la naturaleza humana, sino como muchos hogares hoy en día no han vivido, no han puesto en práctica el plan original del Señor. Y por eso es que no es extraño encontrar tantas iglesias progresistas, y no solo donde se manifiesta, ¿verdad?, el evidente liderazgo de la mujer o sobre el liderazgo del varón. Ya hay iglesias hoy en día incluso donde hay pastoras y sus esposos ni siquiera son los pastores, sino que simplemente complementan o apoyan nada más, ¿verdad?, el rol o ministerio, ¿no es cierto?, supuesto de estas mujeres. Y quizás el problema no sea de ellas, porque de verdad, hermanos, quiero que se entienda muy bien esto. Lamentablemente hoy en día, por la responsabilidad de muchos hombres, de muchos varones, que no asumen la responsabilidad que deben asumir, es que las mujeres muchas veces tienen que ejercer ese liderazgo. Incluso tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de mujeres que tuvieron que asumir liderazgo en la nación de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo débil, pusilánime y negligente que fueron muchos varones. Y eso no es el plan original de Dios. Eso no está bien. Hoy en día muchas veces, ¿verdad?, se exalta a Débora, ¿verdad?, como una gran jueza en Israel. Sí, pero en el contexto muy similar a nuestros días, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Si hoy en día muchos han desterrado al Señor de sus vidas, muchas iglesias hoy en día no tienen a Cristo como su rey, hacen lo que quieren. No es extraño entonces que ocurran este tipo de perversiones. Y quizás nos suene muy popular, nos suene muy, nos suene como algo agradable, ¿verdad?, para muchos hoy en día en la sociedad actual, pero es lo que nos dice la palabra del Señor. Es todo el consejo de Dios. Y es por eso, hermanos, que la palabra del Señor no pide perdón ni pide permiso, porque es autoridad. Es palabra de Dios. No es que nos guste o no nos guste, lo entiendan incluso o no lo entiendan. Tiene que ver con el plan del Señor. La rebeldía, la obstinación, es todo lo opuesto a la obediencia, a la sumisión, al respeto. Y pareciera que hoy en día ser obstinado, ¿verdad?, ser rebelde, pareciera como una virtud, siendo que es algo que Dios detesta en el corazón. Miren lo que dice 1 Samuel 15:22, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Y esto no solo es algo que se manifiesta en nuestros hogares, sino también en muchas de nuestras congregaciones cristianas hoy en día. Iglesias de teología, yo le llamo teología light, progresista, ¿verdad?, contemporánea, que deshonran al Señor con sus formas, con sus actitudes, con su falta de respeto a Dios. 1 Samuel 15, 22, miren lo que dice Dios de lo que es la rebeldía. Aquí vemos en el contexto a Samuel confrontando no tan reciente, pero al rey Saúl, que había sido levantado, ¿verdad?, para guiar a la nación de Israel. ¿Pero por qué? Porque Israel había menospreciado el liderazgo directo de Dios. Ellos desecharon a Samuel, al profeta. Incluso Dios tuvo que consolar al profeta, diciéndole: mira, Samuel, no te preocupes, no te afligas, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y por eso es que en la rebeldía de Israel, Dios levantó un rey. Porque ellos querían un rey, querían ser igual que todos los demás, querían parecerse al mundo. ¿Te suena eso parecido? ¿Te suena conocido? Querían ser como el mundo. Querían encajar con el mundo y no ser ofensivos a los demás y al resto de los de alrededor. Ellos no querían una teocracia. Ellos querían, ¿verdad?, un rey. Y ya Dios, ¿verdad?, les dio al rey su voluntad permisiva. Vino Saúl. Y Saúl finalmente demostró también lo que había en su corazón. Dios le dio una orden a través del profeta. Él cumplió la orden, pero a su manera. Así como muchas de nosotros en nuestra vida, o muchas iglesias también hoy en día,
siempre a su manera. Estamos en 1 Samuel 15, 22. Dice la palabra de Dios, y Samuel dijo, porque al final Saúl hizo lo que él quiso, ¿no? Hizo parte de lo que Dios le pidió, una obediencia a medias. Pero miren lo que dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, porque Saúl había ofrecido animales que había capturado, ¿verdad?, de los enemigos de Israel, siendo que Dios le había dicho que los matara a todos. Y con esos mismos animales que trajo del mundo, ¿verdad?, trajo del entorno, quiso ofrecer sacrificios para honrar a Dios. Se complace, dice, tanto, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Sí, muchas veces el ser humano es meramente religioso, hace las cosas por cumplir. Va a la iglesia como para dejar a Dios tranquilo, da su ofrenda o su diezmo como para apaciguar su conciencia, se involucra en cuestiones sociales solo como para quedar tranquilo en su conciencia y en su corazón, pero realmente su corazón no está sujeto, no está sumiso, no está sometido a Dios en su vida. Es una actitud religiosa. Es lo que hizo Saúl. Ofreció sacrificio y holocausto, ¿verdad?, para honrar a Dios, pero con los labios, de los dientes para afuera, porque en su corazón él no estaba sujeto a lo que Dios le había pedido. Él hizo las cosas a su manera. No, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hoy en día la gente no presta atención a las cosas del Señor, les da lo mismo. Hoy en día muchas personas, incluso dentro de las congregaciones, no toman en serio ni prestan atención realmente a la palabra del Señor. Para ellos es un rato nomás, es un momento nomás, ¿verdad?, religioso entre la semana, para luego olvidar y seguir con sus vidas como a ellos les place. ¿Qué manera es, no? Es como una esposa, ¿verdad?, que prepara la comida, que mantiene la casa en orden, ¿verdad?, que cuando su esposo llega lo atiende, pero en realidad su corazón no está con su marido. ¿Cómo llamaríamos a una mujer así? Una mujer que incluso, ¿verdad?, tal vez tenga un amorío por otro lado, sería una mujer adúltera. Y toma nota que Dios, en su palabra, muchas veces así llama a la iglesia, que ha dejado su primer amor allá en Efesios. Apocalipsis capítulo 2, o allá en Santiago, o almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es amistad con Dios? Muchas iglesias mundanas hoy en día son adúlteras. Esa es la palabra bíblica. ¿De qué sentido tiene con bajar el perfil, verdad? O con tratar de aminorarlo o embellecerlo, ¿verdad? Antiguamente, no sé si algunos quizás ni saben ese dicho, se decía adorar la píldora. Eso es muy antiguo ese dicho, ¿verdad? ¿Qué sacamos con eso, hermanos? Si la Biblia es clara en cuanto a esto. No podemos, no debemos convivir con el mundo, ni agarrar sus costumbres, ni sus formas. El mundo tiene que estar afuera. De allá fuimos sacados, de allá fuimos liberados. Incluso miren lo que dice el versículo 23 allá en 1 Samuel 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hermanos, la rebeldía es pecado, no es una virtud. Esos jóvenes rebeldes, ¿verdad?, que se rebelan contra el sistema porque quieren un mejor sistema. La rebeldía es un pecado, no es una virtud. No es algo bueno. Andar, ¿verdad?, ahí desfachatadamente por la calle con una actitud rebelde, ¿verdad?, y con desafiante, eso no es una virtud, es un pecado. Como pecado de adivinación, dice la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es un problema de idolatría. ¿Saben por qué? Porque nuestro ídolo solo tiene dos letras, la Y y la O. Yo. Lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa, lo que yo considero correcto. Ese es el ídolo de muchos, no solo jóvenes hoy en día, incluso de algunos creyentes, como lo fue en la nación de Israel. El yo, el mí.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Finalmente Saúl fue desechado, porque no amó ni se sujetó a la palabra del Señor. Algo tan sencillo como tomar respeto a la palabra de Dios. Algo que muchas iglesias han sacado de sus púlpitos, por la psicología humanista, por, ¿verdad?, el bienestar. Realmente es impresionante cómo hoy en día muchas iglesias, ¿verdad?, casi hacen el esfuerzo de desterrar, ¿verdad?, la palabra de Dios de sus experiencias supuestamente cristianas. Y de cristianas solo les queda el nombre. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor y ser fieles a ella. Puede que no sea popular, puede que nos duela, puede que no nos guste. Por eso es que es tan importante la sana doctrina. Dios resiste al soberbio. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, y el contexto en que lo dice. 1 de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ahí ancianos en el contexto se refiere a los pastores, a los líderes de la iglesia, y todos sumisos unos a otros. Mira qué interesante que dentro de la iglesia también está esta sumisión mutua, ¿verdad?, que tiene que ver con estimar a los demás como superiores a uno mismo. Cuando llegamos a la iglesia tenemos que siempre llegar con esta actitud: mis hermanos son más importantes que yo, ¿verdad? Y no enojarnos si alguien ocupó nuestro asiento. ¿Cómo se le ocurre? ¿No sabe que yo me siento ahí por siglos y siglos? De los siglos de siglos. Amén. Del tiempo de los profetas, ¿verdad? Del tiempo de los misioneros yo me siento ahí. Y esta recién apareció, me viene a quitar mi asiento. Esa es la actitud, fíjate, que en muchas iglesias está. Ese es solo un ejemplo nomás de cómo a veces nuestro egoísmo, nuestro orgullo, hermano, se puede aplicar en muchos otros aspectos. Está ahí en nuestro corazón. No, vamos, si yo quiero estar acá, yo quiero, ¿verdad? Yo aquí soy lo importante. No, hermano, aquí lo importante no eres tú, no soy yo. Aquí lo importante es el Señor. Tú no vienes a la iglesia del pastor tantito. No, tú vienes a la iglesia del Señor. Amén. Qué importante, es algo tan básico como entender eso. Someternos unos a otros, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Qué importante es eso, hermano. Virtudes que hoy en día hasta se menosprecian, se excluyen de nuestro vocabulario. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Miren lo que dice el versículo 6: humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y esto lo menciona en el contexto, hermano, de la iglesia, del trato dentro de la iglesia. Esto está hablando de creyentes. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 5, ahí estamos, para entender el contexto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Eso se refiere a propósito, porque anciano, obispo y pastor en la Biblia se refiere al mismo cargo, al mismo oficio, que es el de pastor. Por eso Pablo dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Esto se lo dice a los pastores: apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuántos hoy en día líderes religiosos vemos que se enriquecen con el Evangelio? Y ese mal testimonio hace que muchas personas ya no busquen a Dios y blasfemen el nombre de Dios. Y esto está aquí escrito en la Escritura. ¿Cómo es que hoy en día muchas iglesias no simplemente leen la palabra del Señor y entienden esto? ¿Cómo muchas personas siguen aún, ¿verdad?, esos líderes que les están literalmente quitando el dinero para enriquecerse a sí mismos? Eso no está bien, eso es pecado, eso es maldad. Y como en muchas congregaciones hoy en día se normaliza eso. ¿Te das cuenta cómo la gente
ha distorsionado desde la familia, desde el hogar, lo que es, ¿verdad?, el propósito de Dios. No, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es más, dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Como muchos pastores hoy en día se ensoberbecen y se enseñorean de las iglesias y tratan a su gente como perros, no como ovejas. Es impresionante. Es algo que vemos hoy en día. Quizás nosotros estamos un tanto alejados de esa realidad, pero otros quizás que han llegado a otras iglesias o conocen un poquito más del contexto, entienden a lo que me refiero. Qué triste es esto, siendo que Dios nos advirtió esto en su palabra. No como teniendo señorío, dominio, ¿verdad?, sobre los que están a vuestro cuidado, y menciona incluso como, o el antídoto de todo esto, siendo ejemplos de la grey, dando un testimonio ejemplar. Claro, ningún pastor va a ser perfecto en todo, pero sí debe ser ejemplar, debe dar el ejemplo. Algo que siempre insistimos, ¿verdad?, en aquellos que van creciendo en el liderazgo de nuestra iglesia. Si queremos que nuestros discípulos salten 1 metro, nosotros tenemos que saltar 2 metros frente a él. Porque tenemos que predicar, pero predicar con el ejemplo. Y cuando aparezca, le dice que a los pastores, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, porque claro, no va a ser un trabajo fácil, pero sí es necesario. Y luego viene el versículo 5 que ya leímos, el contexto de la sumisión mutua, donde también el pastor se sujeta y se somete, ¿verdad?, a su congregación. Un contexto de armonía, como debe ser en el hogar, en el matrimonio, ¿no? Donde cada uno cumple el rol que le corresponde. Pero donde también esto debe manifestarse en la iglesia, y como he insistido hasta acá, mi postulado es que es por eso que hoy en día hay muchas iglesias pervertidas, iglesias mundanas, ¿verdad?, que como esposas, como la novia de Cristo, están deshonrando al Señor, no están siendo decorosas en sus formas. Y por eso, hermanos, que debemos fortalecer una actitud humilde y obediente al Señor. El señorío de Cristo debe ser importante en nuestras vidas. Así como una esposa debe sujetarse, someter y respetar a su marido, nosotros como iglesia también debemos hacerlo ante nuestro Señor. Miren lo que dice Miqueas 6 al 9, del Antiguo Testamento. Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 9, busquémoslo, por favor. Dice, Miqueas 6, está en el Antiguo Testamento, los profetas menores, ¿ya?, antes de Nahum, ya te perdí igual, después de Jonás, ya es un poquito más conocido, ¿verdad? Si no, pon atención, Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice, ¿con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Una pregunta que muchos que buscan a Dios se hacen, ¿verdad? Porque algunos se responden a sí mismos, como dice acá, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? ¿Verdad? Y como creyentes ya neotestamentarios sabemos que no hay nada que le podamos ofrecer al Señor. Somos pecadores perdidos nomás, salvados por la pura gracia de Dios. Si no fuera por su gracia y misericordia, no seríamos nada. Bueno, dice ahí, y sigue la pregunta, Miqueas, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? El lenguaje hiperbólico, ¿verdad?, está exagerando. Incluso añade, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Algo tan valioso y tan preciado como un hijo. No, obviamente no está haciendo referencia a que de esa manera vamos a poder acercarnos al Señor en genuino respeto y adoración, no. Porque luego dice qué es lo que el Señor quiere. Y esto es algo que se leyó hoy día, ¿verdad?, durante el tiempo de la ofrenda. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad,
Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quién lo establece. Amar, dice, hacer, pero dice justicia. Y tenemos la palabra de Dios, la justicia de Dios, la forma correcta de hacer las cosas. Debemos hacer y cumplir su palabra en nuestra vida. Y debemos luego amar misericordia en comunión con otros. Y luego tenemos, ¿verdad?, que tener temor del Señor en nuestras vidas, humillándonos ante su presencia, entendiendo que Él manda, entendiendo que Él es sabio, entendiendo que Él realmente es el que tiene el control y no yo. Como hoy en día el mundo nos enseña que nosotros tenemos el control de nuestras vidas. No, no es así. No es por lo que tú vayas a estudiar, no es por el trabajo que vayas a tener, no es por los contactos o los institutos que puedas tener. No, hermano, es Dios que tiene el control de nuestras vidas. Y allí tenemos que humildemente entender, responder y actuar conforme a esta maravillosa verdad. Por eso es que tenemos que, en el contexto del hogar, ¿no es cierto?, cumplir cada uno de nuestros roles, pero también en el contexto de la iglesia, también debemos ser respetuosos, sumisos al liderazgo fundamental en la iglesia. La obediencia a la enseñanza consecuente y fiel del liderazgo fundamental en una iglesia. Podemos tener los mejores expositores de la Escritura, pero si nuestra iglesia no está obedeciendo su palabra, no la palabra del hombre, la palabra de Dios, nos vamos a alejar de Él. Hay iglesias hoy en día que incluso pagan, literalmente pagan a predicadores, buenos predicadores, para que les vayan a predicar. Los tienen como especie de cocineros espirituales, chefs espirituales, ¿verdad?, que preparan rica y deliciosa comida. Se les paga. No sé mucho, ¿verdad? Uno de ellos fue objeto de un escándalo sexual, ¿verdad?, y se descubrió que ni siquiera era pastor de la iglesia que se suponía que era pastor. Era un contratado solamente, un asalariado para predicar. Bonito, porque lo hacía muy bien. Qué triste. Eso no es poco común hoy en día en muchas iglesias, donde solamente, ¿verdad?, se glorifican en la enseñanza pomposa o profunda o linda, pero no hay consecuencias en sus vidas, no hay reacción en sus vidas. Miren lo que dice Hebreos 13, 17, por favor, y 18. Hebreos 13, 17 y 18. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Háganles caso a lo que está diciendo. Háganles caso, obedezcan. Ahora, esto es algo que muchos líderes religiosos hoy en día no entienden y abusan de esto. E imponen sus preferencias, sus pensamientos, sus gustos y sus enseñanzas humanas, doctrinas humanas, como si fueran doctrinas de Dios, por sobre la palabra de Dios. Porque miren lo que está diciendo acá. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos velan por vuestras almas, tiene que ver con la predicación fiel y consecuente de la palabra de Dios. Yo soy el pastor de esta iglesia. No me hagas caso a mí, haz caso a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo importante, esto es lo fundamental, pero hazle caso, ese es el punto. Pero hazle caso. Cuando Dios en su palabra te dice que esto es así, es así. Cuando la palabra de Dios dice que esto tú lo tienes que cambiar, lo tienes que cambiar. Si Dios en su palabra te está exhortando y confrontando a una actitud pecaminosa, a una conducta pecaminosa, bueno, la tienes que dejar. ¿Cómo vamos a ser tan rebeldes y orgullosos de que nos entre por aquí y nos salga por acá? No siendo oidores olvidadizos, dice Santiago,
sino hacedores de la palabra. No se trata de cuán bonito predica el predicador. Se trata en realidad de cuán obediente soy a la palabra expuesta de Dios. Cuando esta es una palabra fiel. Algunos de los temas que hemos mencionado en este último estudio no son temas muy populares. Hablamos el domingo pasado de la disciplina, ahora estamos hablando de la sumisión de la mujer en el hogar. No son temas muy populares, pero están en la Escritura. No los podemos obviar porque simplemente al resto no le va a gustar. Pero el tema es que nosotros los apliquemos, lo atesoremos en el corazón, valoremos la enseñanza fiel de la palabra del Señor. Un pastor no es perfecto, va a cometer errores, pero un pastor realmente fiel es consciente que algún día va a rendir cuentas ante el Señor. ¿Qué le va a pedir cuentas? Nos va a pedir cuentas. Venga, acá nos va a decir, uy, eso te debe hacer temblar, ¿no? Venga, acá, vamos a arreglar cuentas. Tremendo. Pero si ese pastor es consciente, entonces tiene que ser fiel a la palabra del Señor. Y aún predicar y exponer, ¿verdad?, aquello que no es popular, que no es de todo gusto, pero es necesario. Como dijo el apóstol Pablo, predicar todo el consejo de Dios. Como a veces yo digo, guste o no guste. Porque es palabra de Dios. No se trata de las ideas de un hombre, se trata de la Escritura. Por eso es que siempre estamos buscando versículo aquí, versículo allá, pasando por aquí, pasando por allá, para mostrarte en la Escritura lo que Dios dice en su palabra. ¿Te fijas? Bueno, dice ahí en el verso 17 que debemos obedecer a los pastores y sujetarnos a ellos. Y está hablando de su enseñanza, no de sus caprichos, de sus cosas, ¿verdad?, humanas. No, está hablando de su predicación, de su enseñanza fiel de la Escritura. Para eso un pastor vela, ¿verdad?, para enseñar, para alimentar bien a la congregación. ¿Ya? Y dice también ahí, versículo 18, orad por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Confiamos en que lo estamos haciendo bien, conforme a la Escritura, ¿no es cierto? Deseando conducirnos bien en todo. Ese es el deseo que debe tener un pastor. Conducirse bien, no equivocarse en el fondo, al exponer claramente la palabra del Señor. Y luego la iglesia debe aceptarla, recibirla y obedecerla. Pero a veces, ¿verdad?, no la aceptamos, no la recibimos o la menospreciamos simplemente. Y no es que la desechemos o que rebatamos lo que el pastor está diciendo o el predicador está exponiendo. Es que no le tomamos el valor que deberíamos tomar. Cuando nosotros hablamos a los hermanos y les motivamos a que tomen apuntes, a que recuerden, a que repasen ahí en el video, ¿verdad?, la enseñanza, ¿para qué lo que es? Bueno, para sacar más provecho de la palabra del Señor. ¿No es cierto? Sí. A veces cuando uno está invitado a un lugar especial, ¿verdad?, y le sirven una comida tan rica, no sé si alguna vez te ha pasado, que a veces te ha servido una comida, un plato tan bien preparado, tan rico, que no te dan ganas ni de comer el postre, para quedarte con el saborcito, ¿verdad?, y seguir ahí disfrutando ese saborcito de esa comida especial. ¿Te ha pasado alguna vez? Y estás en esa lucha, ¿me como el postre o no me como el postre? Está tan rico que no quiero perder ese sabor. Ahí a veces me ha ocurrido, ¿verdad? La palabra del Señor debemos también meditarla, reflexionarla, darle vuelta, ¿verdad?, como dice la Escritura, meditar en ella día y noche, buscar la forma también de ponerla en práctica. De eso se trata, hermano, de tomar el valor de la palabra. No sirve tampoco jactarse o acomodarse, no, gloria al Señor, gracias a Dios porque estamos en una iglesia bíblica. Sí, gloria al Señor por eso, hermano. Pero eso no es suficiente. Tú puedes aún estar en una iglesia bíblica y por desatender, por no valorar, por no esforzarte en poner en práctica la palabra del Señor, aún así alejarte del Señor. No hemos visto eso. Y es penoso, porque teniendo ahí la verdad, el pasto sano, ¿verdad?, para alimentarte, vamos buscando otros pastos, porque siempre el pasto más lejos se ve más verde, ¿no? Ten cuidado, hermano, siempre lo hemos dicho, ten precaución. Nosotros no te vamos a prohibir que leas el libro, que veas predicaciones de YouTube, de otros predicadores, ¿verdad? No, nosotros apuntamos a la madurez.
a que por el uso de la Escritura, la aplicación de ella, tenemos los sentidos ejercitados al discernimiento del bien y del mal. Pero sí pon atención y ten cuidado, porque a veces hay muerte en la olla. A veces lo que tú consumes, sobre todo hoy en día en Internet, no todo realmente es sana doctrina. Muchos se, ¿verdad?, pierden en las palabrerías y conceptos profundos, ¿verdad?, algunos del Evangelio, pero no todo lo que brilla es malo. Y no siempre, ¿verdad?, te vas a encontrar con una doctrina sana y equilibrada. Quizás vas a escuchar un mensaje muy motivante, pero entre medio te van a meter ahí una enseñanza que no es fiel de la palabra del Señor. Porque esos pastores que predican no están velando por tu alma. Ellos están velando por el alma de sus congregaciones, donde fueron grabados. Pero tú no eres parte de ese rebaño. Alguien que vela es justamente porque se preocupa de que los elementos con los que se prepara un alimento sea sano, sea apropiado, sea atingente a la realidad y a las necesidades de la congregación. Y ten cuidado. Es solo una advertencia, pero ten cuidado. No todo lo que escuchas en Internet, no todos los grandes predicadores que hay ahí en la red, realmente son de sana doctrina. Ahora, volviendo al punto principal, atender el consejo y ponerlo en práctica es lo que a Dios le interesa. Proverbios 8:32. Vamos a ir más rápido. Proverbios 8:32. Dice aquí la palabra del Señor. Pon atención si no alcanzas la lectura. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atender el consejo y ser sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Bueno, obviamente el consejo es fundamental, prestar atención, ser diligentes en escuchar y atender el consejo de la palabra del Señor. Es algo que debemos procurar, es algo que debemos buscar. ¿Cuántos hoy en día cometen errores en sus vidas, en sus mismos matrimonios, en sus familias, en sus personas, por no buscar el consejo, por no oír el consejo y por no ponerlo en práctica? Necesitamos la palabra del Señor siempre, de todas formas en nuestras vidas. Como iglesia debemos estar sujetos, sumisos y respetar a Cristo y su palabra. Y este es el señorío de Cristo. Con esto concluyo. Lo llamamos Señor. Señor Jesucristo. Señor, ¿verdad? Y siempre estamos repitiendo, Señor, Señor. Que a propósito no es necesario repetirlo a cada rato. Cuando estemos orando, ¿verdad? Siempre Señor, Señor, Señor. Tratemos ahí de orar con inteligencia, ¿verdad? Solo lo menciono, pero lo llamamos Señor. Pero ¿realmente es el Señor? ¿De nuestra vida? ¿De nuestro corazón? Sí, el Señor Jesucristo, pero ¿realmente es el Señor? ¿Lo es? Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No porque le llames Señor una y otra vez, Él va a ser el Señor de tu vida. Para que Él sea el Señor de tu vida, basta con que le llames una sola vez Señor, pero le hagas caso. Así es simple. ¿Qué sirve con que consideres a Cristo tu Señor si no te estás sujetando a su palabra? Si no te estás integrando en la iglesia, si no estás creciendo en tu vida espiritual, si no estás tomando sabias decisiones en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. ¿De qué sirve un Señor que solo está pintado en tu mente y en tu corazón? ¿No es eso lo que hace la religión?
te ponen una imagen, ¿verdad? Que tú le vas a rendir honor, pero después haces tu vida como tú quieres. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya ellos estaban haciendo más de lo que hoy en día muchos cristianos religiosos hacen. Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La religión nunca te va a llevar a Cristo. Es la fe, es el arrepentimiento genuino que te lleva a los pies de Cristo para salvación. Solo Cristo te puede dar salvación, para que sea el Señor y Salvador de tu alma. Pero si te salvó y es el Señor en tu alma, ¿es el Señor en tu vida? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás tomando decisiones que lo honran? Porque finalmente es eso. Una esposa tiene que decidir, ¿verdad?, escuchar a su marido con respeto y obedecer, ¿no es cierto?, cuando él dice: esta es la última palabra, ¿ok? Dios tiene el control. Correcto o incorrecto, finalmente Dios va a hacer su voluntad. Pero ella tiene que decidir, ¿no? Si le hace caso o si no le hace caso. O, que es lo más común, si le hace caso, amén. Para que él quede contento, ¿no es cierto? Pero al final hace lo que ella quiere. Bueno, como creyentes a veces somos así, ¿verdad? Así buscamos servir al Señor. Ya te voy a hacer caso, Señor. Tú me dices, ¿verdad?, que tengo que hacer esto, pero busco la manera, ¿verdad?, que no sea tan doloroso, tan complicado, tan radical. Me justifico por aquí, me justifico por acá, al final termino haciendo lo que yo quiero. No seamos así, hermano. Una iglesia así no honra a Dios. No se trata de acomodarnos a nuestra comodidad, a lo más bonito, a lo más fácil. Se trata de con un corazón humilde reconocer que Cristo es el Señor. Sí, Señor, Tengamos un momento de oración.